Aunque oficialmente la Iglesia de la Luz del Mundo obtiene su registro en 1993 tras el restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado mexicano, para la historia oficial de sus seguidores, el nacimiento ocurre en abril de 1926, cuando su fundador, Eusebio Joaquín González, recibió la revelación para iniciar el movimiento reivindicador de Jesucristo. Con el nombre de Aarón Joaquín, el fundador se mantuvo al frente de la Iglesia hasta 1964, cuando falleció a los 66 años y cedió la dirección a su hijo Samuel Joaquín Flores. La Iglesia de la Luz del Mundo ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas y era importante que tocáramos el tema aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a Everardo Rojas Contreras. Él es abogado, integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Everardo, bienvenido de nuevo. Bueno, gracias por su invitación. Adrián Calvillo Delgado, vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Y Julio Rodríguez Morales, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Julio, bienvenido. Gracias. Bueno, Everardo Rojas, quisiera preguntarte en tu carácter de abogado, a partir de este acontecimiento de la detención del director de la Iglesia de la Luz del Mundo, acusado en Estados Unidos de 26 delitos, me gustaría conocer tu opinión respecto a este proceso que se le finca a este líder religioso allá en Estados Unidos. Precisamente hace algunos días, como el día 6 o 5 de este mes, a raíz de estos eventos, algunas personas me contrataron, así profesionalmente, para que hiciera un análisis circunstanciado, profesional, sobre el tema. Yo he referido que qué afortunados somos estas generaciones de poder tener acceso a una información inmediata con los nuevos métodos de información. Me metí a estudiar y me encontré con sorpresas. La primera sorpresa es que no hubo una denuncia directa. El señor fiscal Becerra, fiscal de California, hace 2 años abrió una página de internet donde invitaba a la ciudadanía a que denunciara hechos delictuosos de pederastia, de abuso sexual por líderes religiosos, etc. Tardó 2 años. Curiosamente, en septiembre del año pasado, específicamente el 12 de septiembre, un diario de mucha difusión en Los Ángeles refiere que el fiscal de Pensilvania le hace un serio extrañamiento al fiscal Becerra. ¿De California? No, el de Pensilvania. Sí, pero al de California. Al de California, sí. Y le dice, a ver, oye, ¿por qué razón yo en Pensilvania tengo más de 1000 casos de pederastia cometidos por gente de tal religión? Lo hago por respeto a esa religión, no menciono. Es la que profesa el fiscal. En Washington, en Chicago, Nueva York, todos tenemos tantos y tantos. ¿Por qué en California no? Le hace un serio extrañamiento de fiscal a fiscal y en conjunto de fiscales. No hubo. Posteriormente, eso fue en septiembre del año pasado, posteriormente revienta, porque no puedo llamarle de otro modo, esta bomba con este líder religioso que tiene su sede en Guadalajara. Y dice que lo acusa de 26 casos. 26 casos que a la fecha, por cuestión jurídica y cuestión de la teoría del caso, no los puede ventilar públicamente, pero sí lo hizo en forma tendenciosa. Incluso yo puedo percibir como abogado litigante perversión en sus acusaciones. ¿Por qué dice que este señor es un demente? Está curándose en salud, porque si no tiene los suficientes elementos para sustentar su denuncia, basta y sobra con que haga una declaratoria de estado de interdicción diciendo que es demente para que este señor sea inimputable, o sea que no se le puede acusar. Pero ya le destruyó toda su vida y destruyó toda su obra. A ver, Everardo, desde el punto de vista legal, ¿tú encuentras sustento en las acusaciones?
Es que no puedo opinar al respecto porque no las conocemos, nadie las conocemos. Esto se va a conocer ahora el 21 de junio durante la audiencia de imputación. ¿Pero es válido recurrir a un portal de internet para captar este tipo de denuncias en forma indirecta? No está restringido, pero sí está sospechoso. Está sospechoso. Mire usted, tenemos que abordar los diferentes puntos de vista. Primer punto de vista, el jurídico que le acabo de decir, que está raro, está normal. Es raro. Y la percepción perversa de declarar que es un demente, ya preparando la camita para una inimputabilidad. Claro. Ok. Segundo, tiene el atrevimiento de llevar a cabo manifestaciones que vienen a traer como consecuencia lo que en Estados Unidos se conoce como fruto podrido. O sea, pruebas que ya están contaminadas. ¿Cómo le va a hacer el Estado de California para insacular jurados que son ciudadanos, no son técnicos de derecho, que no estén contaminados por la propaganda y las conferencias de prensa? Mire usted, a partir del día 9 y que se salió pues, una entrevista que se me hizo y donde hago saber todo esto, curiosamente el señor Becerra ya no ha salido a la opinión pública. Ya, digamos, matizó sus declaraciones. Adrián Calvillo, este año particularmente, para la gente que vivimos aquí en Guadalajara, sabemos de la Iglesia de la Luz del Mundo y supongo que en otras regiones. Sin embargo, este año la Iglesia de la Luz del Mundo ha estado ahí, particularmente primero por el caso en Bellas Artes, donde se mencionó un supuesto homenaje a este líder religioso, y a los meses salta este otro tema en California. ¿Encuentran ustedes alguna asociación de estos dos eventos? Formalmente no encontramos ninguna relación, son dos situaciones completamente diferentes. Una se da en la Ciudad de México, obviamente, la otra en Los Ángeles. Y pues lo que se lleva a cabo el día 15, todo el mundo lo pudo ver ya que se transmitió vía internet, y en ningún momento se lleva a cabo un homenaje. Los mismos que asisten, ellos mismos dan testimonio de que todo lo que se vio en ese día fue exactamente una ópera. Una ópera en Bellas Artes, hay que decir. En Bellas Artes, y eso fue exactamente lo que se vio y lo que se transmitió. De acuerdo. Sí. ¿Y el otro evento? ¿Tu opinión al respecto? Coincidimos en mucho con lo que dice el licenciado, de que hay algunas situaciones Él dijo extrañas. Raras. Porque cuando sale el fiscal a dar su declaración o a dar una rueda de prensa en relación con lo que realiza 2 días antes, pues no solamente ponen el foco a nivel mundial a la persona a quien se le está falsamente imputando estos delitos, sino que también se refiere a toda la comunidad, a toda la iglesia. Entonces, al referirse a toda la iglesia, extiende un daño colateral en el daño de imagen, que en ese momento parecía que era algo que no sería más allá de esas expresiones. Es decir, más allá de imputarle 26 delitos a una persona, se refiere a la iglesia. Se refiere a la iglesia como institución, y la propia defensa que lleva a cargo esta actividad, el día viernes, cuando ellos dan una rueda de prensa, ellos mencionan que a nivel mundial se estaba dando crímenes de odio a razón de esas declaraciones, porque ya no solamente se centra en el caso personal que le tocaría atender como fiscal, el que tiene en sus manos, sino que también extiende este daño a más de 5 millones de personas a nivel mundial. Es como si el hecho ilícito que le atribuyen a esta persona fue una especie de conducta que podría atribuírsela a todos los integrantes de esta iglesia. ¿Algo así? Pues las consecuencias de esas declaraciones son evidentes, y hay muchos testimonios y muchos documentales públicos en los que consta precisamente que a raíz de esas declaraciones se lleva a cabo una afectación también a toda la iglesia. De acuerdo. Julio Rodríguez Morales, académico del CUCS. Desde el punto de vista de la academia, se ha estado analizando, investigado a esta iglesia, la Luz del Mundo. Está aquí en Guadalajara. ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, en el contexto, por supuesto que la iglesia es un fenómeno religioso relevante para nosotros y para la universidad y para muchas instituciones de educación superior desde hace años. Pero obviamente con los sucesos que aquí se han venido ventilando,
ciertamente hay que separar lo que es el fenómeno religioso, institucional, y de orden espiritual de las imputaciones de orden jurídico que le están haciendo al señor Nazón, ¿ya? Por supuesto que lo que comentan los señores es perfectamente comprensible. La nota y el impacto mediático que ha tenido esto es un golpe enorme para la institución, la Iglesia, y obviamente hay repercusiones no deseadas a partir de la pues yo no diría que fuera exclusivamente de la posición del fiscal de California. Comunitariamente hay una reacción, tal como también lo pudo haber habido en contra de otros generadores de los mismos delitos en otras iglesias, ¿no? Uh-huh. La iglesia que no quiso decir, tal vez el señor, yo sí le puedo poner nombre, es la católica, ¿ya? La pederastía y cualquier otro delito como el que se le imputa al señor Nazón no pertenece a la luz del mundo. Es transversal a todas las iglesias y en todos los espacios públicos e instituciones públicas, sea gobierno, educación, ¿ya? Esto no es algo privativo de la luz del mundo. De allí que, por supuesto, haya reacciones de este tipo, ¿no? Totalmente infundadas y discriminatorias. Claro. Ahora, en la historia de la luz del mundo, tengo entendido que ha habido otras acusaciones también del mismo tipo. Sí, en efecto, ninguna trascendió de esta forma, me refiero jurídicamente hablando. Las que recuerda el imaginario popular a nivel de leyenda, porque pues nunca hubo una conclusión, fueron aquellas que se realizaron en el 97, 96, no recuerdo bien, sobre el papá del actual líder. Samuel Joaquín. Samuel Joaquín. Pero esto también permeaba inclusive hasta el abuelo, ¿no? Esto, insisto, mientras no sea probado y haya habido una sentencia, pues obviamente no tiene relevancia, y esto es justamente la razón de por qué la acusación actual del fiscal de California tendrá que aportar las pruebas necesarias. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Estamos hablando de la Iglesia de la Luz del Mundo. El nombre completo con el que obtuvo el registro ante la Secretaría de Gobernación es la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, y actualmente tiene presencia en más de 50 países del mundo. La sede más importante es Guadalajara, y específicamente la colonia Hermosa Provincia, un asentamiento que fue construido a partir de la compra de 14 hectáreas por parte del fundador Eusebio Joaquín en la década de los 50 y donde se levanta el templo edificado entre 1983 y 1991 con capacidad para albergar a 12,000 personas. Analizamos el fenómeno de la luz del mundo, esta iglesia, a partir de estos acontecimientos donde su director está detenido en California, y analizamos, por ejemplo, el tema legal con Everardo Rojas Contreras. Everardo, a ver, entonces, ¿cómo tú dices que se trata de un caso raro, por lo menos el que ha armado este fiscal en California? ¿Tú consideras que en todo caso se trata de algo más allá de cuestiones legales? A ver, emitir una opinión de esa naturaleza sería muy aventurado, pero si tomamos en consideración la serie de circunstancias específicas que están aconteciendo y que no las dice Everardo Rojas, las dice el común denominador de que está sucediendo en California. Comentaba hace rato que el fiscal de Pensilvania le recriminó el 12 de septiembre del año pasado, esto es, antes de que reventara esto. Sí. Pues hoy por hoy hay una acusación en contra del fiscal de California por proteger a sacerdotes pederastas. Hay una denuncia. Una denuncia específica. Penal. Clara, penal, donde dice que el fiscal de California, Javier Becerra, defensor de sacerdotes acusados de abuso sexual en California, se ha manifestado en defensa de la religión
omito, pues ha dejado en libertad a 80 sacerdotes acusados de violación. 80. Esa es la denuncia. Sí, señor. Aquí está la transcripción de lo que se publicó en el periódico Los Ángeles. Se queda aquí como soporte de lo que estoy hablando. Segundo, el señor fiscal Becerra es un político que ha sido congresista por muchos años. Estamos hablando de un equivalente de un diputado, pues, Claro. local. Este congresista pertenece a una línea dura de una organización que se llama Opus Dei, como miembro de número. Tampoco lo dice Everardo Rojas, lo dice un diario de Houston, el día 9 de junio de este año. Lo publica. Y este señor, ahí le facilité a su editor, a sus editores, fotografías donde él tiene una actividad preponderante dentro de su iglesia. Del Opus Dei, sí. Del Opus Dei. Y hay otra cosa delicada. El señor, los actos que está cometiendo son nulos de estricto derecho. Porque el señor no tiene la capacidad jurídica de ser fiscal en California por el simple hecho de que no tuvo los 5 años de ejercicio profesional previos a su función. O sea, decir que tú estás, digamos, poniendo en duda su nombramiento en razón de su capacidad profesional. Yo no. Hay una denuncia de abogados en California al respecto. Hay una denuncia específica en donde dan pelos y señales por cual el señor carece de legitimación para poder ser fiscal de California, porque no tiene la capacidad jurídica por no haber sido ni litigante ni estar en función dentro de la barra de abogados o colegio de abogados de California con 5 anticipaciones. Estaba suspendida su función porque su característica era ser político como congresista. A ver, en todo lo que dice Everardo, si este señor lo acusan de que protege a 80 curas pederastas, lo voy a decir yo, de la Iglesia Católica, ¿tú consideras entonces que se trata de una persecución religiosa más que legal? A ver, vamos pensando. La línea a la que él pertenece es una línea que fue instituida, preparada por el Monseñor Balaguer. Hoy por hoy está declarado santo, santificado, fue muy denostado, es un español, él funda lo que es el Opus Dei. Estamos hablando de una línea política dura dentro del clero, no de la iglesia, dentro del clero político y que tiene poder económico y tiene representación social. Entonces, yo creo que si pensamos un poquito mal, es muy preocupante que en Irlanda, un país eminentemente católico, que en Inglaterra, que en Alemania, siendo un país eminentemente liberal, de pensamientos liberales, que en la propia Roma, Sí. que en París, que en Italia, donde quiera, tenemos una avalancha de delitos de pederastia. Muy bien. Julio Rodríguez, te quisiera preguntar respecto a lo que menciona Everardo, esta especie de acusación en los señalamientos, no de Everardo dice, sino de abogados, descalifican la figura del fiscal. Sin embargo, yo te quisiera preguntar, en el caso de esta iglesia, a la luz del mundo, lo que han investigado ustedes, analizado y todo, hay cuestionamientos que se le hacen sobre el tema de discriminación incluso a las mujeres, etcétera. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, la tensión que ha habido durante muchos años entre la luz del mundo y su expansión y la Iglesia Católica no es nueva, ¿no? Igual es una tensión que también hay con otras iglesias evangélicas con respecto a la católica, que son menos visibles. La diferencia acá es que la luz del mundo es una iglesia muy activa, muy mediática, sobre todo a partir de Samuel, y que con Azón se consolidó, ¿no? Entonces, obviamente allí es donde entran en tensión elementos de política, que obviamente los argumentos que ofrece el Señor son perfectamente válidos y esperables, ¿ya? La tensión entre ambas iglesias no es nueva, no nos llamemos asombro, ¿no? También la luz del mundo a nivel local, a nivel nacional, no es ingenua, ¿ya? Estuvo asociada
durante mucho tiempo con el Partido Revolucionario Institucional, en su momento con el poder del PAN aquí radicado en Jalisco, y obviamente en las últimas fechas con Movimiento Ciudadano, partido ganador en Jalisco, y Morena, ¿ya? Estas asociaciones no necesariamente tienen que ser perversas. Cuidado. Lo evangélico a nivel político es muy activo y muy legítimo en Centroamérica y en Estados Unidos. En México hay ciertos tabúes, porque somos juaristas, jacobinos, y comecuras, ¿no? Comecuras, y tenemos esta extraña idea de que lo laico es ateo. Y ahí hay que hacer matices, ¿no? Por supuesto que tiene una agenda política. Las iglesias tienen una agenda política. Que no es una agenda sobre el escritorio del líder, pues claro que no. Pero claro que hay una intencionalidad de crecimiento de la base social. Siempre la va a haber. La Luz del Mundo siempre ha tenido esta estrategia de crecer en un espectro urbano que claramente se ve cómo ha venido creciendo en los últimos años. Me refiero, si uno habita Guadalajara, se da cuenta qué tanto ha crecido, ¿no? Y esto hace entrar en tensión otros dominios y otras esferas, ¿ya? Que obviamente hace que este poder exija ser visto de otra manera. Y no lo digo yo solamente. Otros estudiosos, Barranco, hablan de que la idea de laicidad se tiene que recomponer, se tiene que volver a revisar, ¿no? El presidente en Tijuana cita a Solalinde y al presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas. No es gratuito. El presidente también está planteando un rol diferente en el juego político nacional. Hay que recordar que la Iglesia como poder siempre estuvo en tensión con el Estado, ¿ya? El problema está en que siempre ha sido como supuesto, como abajo de la mesa, como negociado entre la cúpula, ¿no? Claro. Y yo no sé hasta qué punto esto es viable en este tiempo. Muy bien. Adrián, ustedes desde el principio, me refiero como iglesia, y tú particularmente como vocero, han descalificado estas acusaciones y tienen fe en que éstas se caigan. ¿Es correcto? Así es. Sí, tenemos la plena seguridad en que todas las acusaciones que se han hecho públicas a raíz del día 4 de este mes pasado, o de este mes que está corriendo, todas son completamente falsas. Lo sostenemos porque conocemos muy bien la trayectoria de él. Su trayectoria del apóstol de Jesucristo siempre ha sido transparente, ha sido siempre muy cercana a la comunidad, a la iglesia, y todos nosotros conocemos su trayectoria, su forma de conducirse siempre en congruencia con lo que hace y lo que dice. Hablo de lo que dice en público en Claro. las predicaciones. Claro, él está acusado de abuso sexual, pero también hay otras dos personas más, tres creo, ligadas a tráfico de personas, etcétera. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues mira, en relación con ellas, personalmente no las conozco. O sea, no conocemos quiénes son los miembros de las diferentes iglesias, puesto que pues, la iglesia es muy grande. Claro. Podríamos conocer otros dentro del espacio en el que nos movemos a las personas quizá de nombre, pero en lo personal no las conozco. Sé que son parte de la iglesia, pero lo conozco yo de ellas. Sí, pero más allá de la persona física, yo hablaba de las acusaciones que le hacen de tráfico de personas, etcétera, como una especie de complicidad con el líder, ¿no? Uh-huh. Pues mira, todas ellas son falsas. Son falsas, no tienen ningún soporte. No solamente son las cosas raras que ha dicho el licenciado, sino que también se han violado derechos muy importantes, como el derecho a la presunción de inocencia. Ha sido muy reiterado y es pues lamentable el que el mismo fiscal lo haya hecho y de manera pública. Mencionaba el licenciado que hay muchas denuncias sobre casos semejantes en Los Ángeles y se le menciona, según los documentos que él muestra, como alguien que los ha encubierto. Ahora es un
tenor diferente con el que él se conduce. Hace una rueda de prensa, lo descalifica en lo personal, viola ese derecho humano que está prácticamente no en nuestra Constitución, sino también en tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, que se debe de resguardar el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, se dan a conocer los hechos como si ya fueran reales. Y como decía el licenciado, con eso se afecta el establecimiento de un jurado que sea limpio y sea ajeno a toda esta pues golpeteo mediático que se ha dado. Por ello, todas esas situaciones, más lo que nosotros conocemos de él, por eso sostenemos que todo esto es una situación falsa y es algo que va a caer muy pronto. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más. Hablamos en esta ocasión de la Iglesia de la Luz del Mundo. A lo largo de su historia, la Iglesia de la Luz del Mundo ha tejido importantes relaciones con los gobernantes en turno y sus nexos políticos les han permitido contar con diputados en distintos partidos políticos, si bien los voceros de la Iglesia reclaman que se consideren cuotas políticas por el simple hecho de profesar una creencia distinta a la católica, religión mayoritaria en México. También la Iglesia ha sido señalada por supuestos abusos sexuales cometidos en agravio de menores, pero los procesos no prosperaron legalmente. Analizamos el tema, el fenómeno de la Iglesia de la Luz del Mundo. Everardo Rojas, ignoro cuál es el derecho en Estados Unidos, el derecho penal, pero, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento Adrián Calvillo respecto a la forma como fue procesado Nazón Joaquín García, ¿no se estaría violentando el debido proceso, si hiciéramos una analogía aquí en México? Hablar del debido proceso, del common law, que es como se conoce el derecho norteamericano, no hay una forma específica y le voy a explicar por qué. La declaratoria de culpabilidad de una persona está en manos de un jurado, constituido por ciudadanos honestos y de buenas costumbres. Estos señores no son técnicos de derecho, no son jueces, no los mueve unas reglas de valoración de la prueba. Los mueve simple y sencillamente su conciencia para hacer una declaratoria de culpabilidad o inculpabilidad. Por eso vemos en las películas los debates y vemos las cosas y se va al jurado y ellos hablan exclusivamente sobre el ámbito de la culpabilidad. Es culpable, es inocente, punto, así lo declaramos. Si es declarado culpable, la imposición de la pena, de acuerdo a las violaciones de las normas, todo le compete ya a un juez técnico en derecho. Claro. Entonces, por eso hablar de un debido proceso es difícil. Pero lo que sí tenemos es que esas reglas de valoración de la prueba que no existen, son en conciencia, sí tienen que tener un raciocinio lógico, natural, para que el jurado pueda resolver. Analizando los puntos. Se habla de tráfico de personas. El tráfico de personas a nivel internacional tiene un objetivo, dinero, y no creo que le haga falta al señor. Segundo, se habla de la creación de una página de internet de pornografía infantil. Por favor, resulta absurdo. Vamos pensando que él es el peor obseso sexual que haya, pero nunca se va a quitar de su mente el liderazgo que tiene y menos va a cometer la estupidez de abrir una página de internet de pornografía infantil. Que además abundan. Aparte de que abundan, es muy fácil hackear. Claro. Yo pongo una página de internet de pornografía infantil y la pongo a su nombre, ¿quién me limita? Iba a decir que fui yo. Pero no puede decir que soy yo, porque necesita tener elementos de convicción, ¿de acuerdo? Pero resulta totalmente absurdo. Por eso le decía yo que la teoría del fruto prohibido, o sea, las pruebas obtenidas en forma ilícita,
Es una teoría muy reconocida en el common law. A ver, nada más una pregunta más, Everardo. Si llevas al terreno, como estábamos comentando ahorita y lo platicaba Adrián hace un momento, de una especie de confrontación de iglesias, el fiscal profesa una iglesia, una religión distinta, si lo llevas a ese terreno, ¿cómo encuentras a los jurados específicos al margen de iglesias y que no estén contaminados para juzgar a una persona si ya llevaste esto al callejón de esa confrontación de iglesias? A ver, yo como abogado defensor que primero impugnaría y descalificaría la actitud y la actividad legal del fiscal para restarle su credibilidad, Claro. definitivamente. A raíz de lo que ya nos has De lo que ha aquí. dicho, de lo que ha hablado y de lo que cómo se ha conducido. Y de las denuncias que hay Y sobre de eso. las denuncias y todo soportadas con datos Claro. de prueba. Muy bien. Segundo, se exigirían elementos objetivos materiales de la comisión del ilícito. Se exigirían elementos subjetivos, o sea, la intención de violentar la ley. Hay una serie de argumentos defensivos muy importantes que sí son semejantes al nuestro y que derivan de un raciocinio lógico natural. Un planteamiento, una defensa, no es nada más la cuestión de conocer el procedimiento, es conocer lo que es el derecho sustantivo penal. Es decir, que a la luz del derecho tú encuentras suficientes elementos para echar abajo las acusaciones. No es que no las conozco, no podría Pero atrever. por lo que conoces. Por lo que se conoce, como se han obtenido, son nulas de pleno derecho, para empezar. Muy bien. Adrián, a raíz de esta situación, ustedes han denunciado cómo ha incrementado el acoso contra los miembros de esta iglesia. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Lo tenemos ubicado exactamente que es, obviamente cuando hay la detención dentro de las agresiones, que vamos a llamarlas las que sean por internet, donde se pueden hacer gráficas, aparece pues un nivel muy alto. Después baja. Pero a raíz de las declaraciones, de la rueda de prensa del fiscal, toma un nivel mucho más alto. El impacto negativo son de muchos millones. Como si estuviera siendo asusado todo eso. Sí, entonces sube demasiado alto y es cuando comenzamos a recibir llamadas telefónicas a las oficinas de comunicación social, pues con esas intenciones de ofender, de agraviar. Y no solamente eso, sino que también se empiezan a dar una serie de situaciones en las calles, en las escuelas. Y bueno, nosotros lo que hicimos es recurrir a las instancias que están creadas para salvaguardar la integridad de las personas. Vivimos en un Estado de Derecho donde a la autoridad es a la que le corresponde y tiene la competencia para poder actuar. Así que se presentaron algunas denuncias directamente aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otras se presentaron en la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado. Por hechos de discriminación. Por hechos y de acoso. discriminación, sí. Y también se presentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también se presentaron en la CONAPRED. Todo eso con el propósito de pedirle a la autoridad que cumpla con su encomienda, con su responsabilidad de brindar la seguridad. Y no quisiera terminar este bloque sin mencionar que esto lo entendemos como un brote. No es algo que sea parte de nuestra relación con la comunidad aquí, particularmente en Guadalajara. Tenemos muchos años de estar aquí presentes. Las ceremonias que realizamos multitudinarias en el mes de agosto, en mayo y en diciembre, todas se habían transcurrido siempre con mucha normalidad, sin ningún problema. Pero es a raíz de esas declaraciones donde nosotros vimos o comenzamos por lo pronto a recibir todo tipo ya de información que hicimos llegar a las instancias para que cada una de ellas cumpla con la parte que le corresponde. Adrián, históricamente los integrantes de esta iglesia han sido discriminados, digamos, en el trabajo, en las escuelas, etcétera. Según tengo entendido que ha habido reportes, etcétera, pero ahora dirías que es algo masivo. Esto, como lo dijo la defensa en la rueda de prensa que dan, lo enmarcan dentro de algo mundial.
De lo que yo tengo conocimiento es a nivel local de aquí de Guadalajara. Estamos colaborando también con la Ciudad de México. Ellos tienen otra información que están capturando los Pero datos en otras es a partes nivel del mundial país. esta Es a discriminación. nivel mundial, tal como lo dijo la defensa. Esto ha sido algo a nivel mundial que lo entendemos y queremos apreciarlo así como algo pasajero, como algo que debe ser temporal y que tiene definitivamente relación directa con las declaraciones que hace el fiscal. Y que se ha extrapolado con el tema de las redes sociales y los medios de comunicación Sí. ahora, ¿no? Supongo. En un principio todo era redes sociales, muchas expresiones de odio, muchas situaciones que con toda libertad cualquiera puede escribir, ¿no?, en un teclado. Nos preocupó cuando eso pasó ya A cosas físicas, ¿no? A cosas físicas, ¿Cómo? cuando pasó a las escuelas, cuando pasó a tocamientos en las calles, a ofensas en los transportes públicos. Claro. Entonces ya es cuando pedimos que las autoridades que escogimos como ciudadanos pues colaboren con la Claro. parte que les corresponde, y hemos visto siempre el apoyo de parte del gobierno municipal. Ellos inmediatamente enviaron una seguridad adicional para salvaguardar nuestros templos, porque Claro. vivimos también vandalismo en ellos. Claro. Así que enviaron un resguardo Sí, para cuidar especial. las instalaciones. Sí, y también de parte del gobernador, también él da un comunicado. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos inmediatamente Medidas cautelares. emite las medidas cautelares, y todo ello lo consideramos como parte de la actividad que les correspondía y que lo hicieron y lo están haciendo todavía hasta el momento. Julio Rodríguez, ¿tú habías visto una situación parecida? Es decir, una reacción así de la gente respecto a un hecho como estos, cuando ha habido acusaciones, por ejemplo, contra curas pedrastas, tú lo citabas. Sí, pero no solamente en el caso de una iglesia que podría considerarse dominante, como es el caso de la católica en Jalisco, sino simplemente en todas aquellas que constituyan minoría. Cuidado, el concepto minoría no quiere decir que sean poquitos, quiere decir que están en una situación de desventaja o de no competitividad en términos iguales con otras. Los testigos de Jehová, que también componen una población muy importante en Guadalajara, que también crece, han sido sujetos también de violencia en la vía pública, ¿ya? Sanciones de orden, polémicas periodísticas acerca de su lógica, acerca de si reciben o no trasplantes o transfusiones de sangre, y esto genera indignación. Yo creo que lo que está haciendo la Iglesia en este caso es totalmente legítimo y de derecho exigible. Sí, las redes sociales y los medios generan gran parte de estos picos que mencionaba el licenciado. Tiene que ver básicamente con una cuestión mediática y que luego se va a calmar. Pero desafortunadamente en este caso el juicio, por experiencia de televidente, veo que los juicios en Estados Unidos son muy largos. Y esto se va a alargar y va a tener otros picos y otras mesetas de que Nazón y la defensa o la fiscalía vuelvan a poner en primera plana el asunto, y ojalá no genere este tipo de circunstancias. Yo quiero creer que la civilidad debe de imperar, ¿no? La Iglesia de la Luz del Mundo, si bien tiene un repositorio urbano muy específico, claro que están en toda la ciudad, la gente trabaja en toda la ciudad, la gente estudia en toda la ciudad, y como cualquier otro ciudadano urbanita, tiene derecho a discurrir en ella con toda tranquilidad. Pensemos en las mujeres ofendidas en la vía pública por piropos o por toqueteos, como decía. No tienes que ser de la luz del mundo. En este caso ellas se notan o son distinguibles por su uso y costumbre del vestido, ¿ya? Pero también las mujeres en general son violentadas continuamente. Ahora es muy focalizado, desafortunadamente. Esperemos que no sea ¿Hasta dónde han contribuido las redes sociales y los medios para exacerbar esto? Enormemente. Las redes sociales ahora componen un ingrediente y aportan un elemento que cataliza de manera un tanto cuanto desinformada y desconectada de lo real, una serie de elementos que desafortunadamente ahora son conocidos como fake news, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo se interpreta, cómo se lee lo que supuestamente es ofrecido en ellas de manera objetiva, ¿no?
Ahí sí hay. Hoy también algunos medios de comunicación han dado cuenta, por ejemplo, que este líder, Naasón Joaquín, aparece en periódicos de Estados Unidos, por ejemplo, que es dueño de ranchos y que es dueño de propiedades inmensas, como si esto casa. fuera de sí mismo un pecado de tener bienes terrenales de una iglesia. De hecho, la gran parte de lo evangélico inclusive ve en la generación de riqueza una virtud. ¿Ya? Eso no es el problema. El problema no es generar dinero, y menos en Estados Unidos. Si esa es prácticamente una manera de vivir. Claro. ¿No? Yo no creo que el problema sea que se genere dinero. Lo que creo es que en general, cuando hay liderazgos tan contundentes, basados en personalidades tan específicas como en este caso de Naasón, pues obviamente hay una difusa manera de evaluar cómo es que obtiene el dinero. Claro. Yo soy profesor y me pueden evaluar de cómo recibo mi dinero y qué tanto puedo aspirar. Un pastor de una iglesia cualquiera, un cura de una parroquia, un líder espiritual de cualquier comunidad, ¿por qué se genera o no tal diferencia? La forma como adquirió los bienes. Eso, claro que todo el mundo levanta la ceja. Al principio, cuando esto estaba muy fresco, la iglesia, según yo recuerdo, en una comunicación periodística, dijo que él se iba a encargar de pagar, no a la iglesia como tal. Y yo pues alcé la ceja muy alto porque dije, ¿cómo tienen la cartera 25 millones? Cuando aquello era de 25 millones. Y ahora va en 50. 75. 75 ya. 75. Julio, me ganó el tiempo, tengo Claro. que hacer una No, pausa. no, por favor. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. Un supuesto homenaje para Naasón Joaquín García, el director de la Iglesia La Luz del Mundo en pleno Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, colocó a la iglesia y a su líder en el centro de la polémica. Sin embargo, un proceso penal en California vinculó al llamado apóstol de Cristo a ser detenido acusado de 26 delitos, entre ellos pornografía infantil, abuso sexual contra menores, tráfico y trata de personas, por lo que fue detenido aunque Naasón y la iglesia misma han negado los cargos. A Naasón Joaquín García le fijaron una fianza de $50 millones, la más alta en la historia de ese estado, lo que ha llevado a sus abogados a calificar el caso como una persecución religiosa. Estamos llegando a la parte final del programa, que dedicamos a la Iglesia de la Luz del Mundo. Vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Everardo. Bueno, después de lo que se ha expuesto, después de lo que hemos visto, debido a la secrecía de la integración de esa indagatoria por parte del fiscal, que tuvo el atrevimiento de salir muy públicamente a ventilar situaciones que no debió haber hecho, definitivamente. Sostuve la hipótesis, y la sigo sosteniendo, que grave problema tiene el Estado de California si el fiscal no logra fundamentar sus resoluciones. Vienen dos demandas muy fuertes, una por el propio imputado y otra por la Iglesia de Luz del Mundo, por el perjuicio moral que se ocasionó. ¿Y es contra el fiscal o Contra el Estado. Es el Estado. Es el Estado. Es el Estado, es el responsable de lo que hizo el fiscal. Esto hay que entenderlo. La cultura del daño y perjuicio en México es muy conocida, pero la cultura del daño moral, hoy por hoy todavía no la tenemos digerida, y Estados Unidos sí. Te va y se mete a una tienda, se resbala y se quebra un pie, y los demandas a por 3-4 millones de dólares. Ellos sí saben lo que es el daño moral. Nosotros apenas estamos entrando a esa etapa de derecho. Ese es un tema. Dos temas. ¿Cómo le va a hacer para poder en un momento dado diferenciar la causa de imputabilidad o la inimputabilidad, porque dice que es demente? ¿Cómo lo va a plantear? Sí, él ya dijo que era demente. Que era demente, por eso, ¿cómo lo va a plantear? Técnicamente hablando.
O sea, tenemos una serie de circunstancias. Lo que sí es muy recomendable es entender que no se debe de caer al juego. Si pensamos mal, vamos pensando que esta lucha mediática no es ajena a esa institución. Y nosotros no podemos saber, las luchas mediáticas, los crímenes de odio nacen desde los hijos de Abraham, de Ismael e Isaac, árabes y judíos. Esos son, señor. Muy bien. De esa época. Las cruzadas, las guerras bizantinas, como guerras intestinas dentro de ellos, la cristiada, no son ajenos. La sugerencia, la conclusión es no caer a esa provocación para poder tener una convivencia razonable en nuestra ciudad. Adrián Calvillo, tus conclusiones. Tenemos la completa seguridad que todo se va a resolver de manera favorable. Tenemos confianza en la justicia de Estados Unidos, que van a actuar conforme a derecho y que muy pronto todo esto va a terminar como nosotros lo esperamos. Es decir, que al apóstol de Jesucristo se le declare completamente inocente de todos estos cargos y que esto termine. También nosotros queríamos hacer una invitación para todas las personas a que se dieran la oportunidad de conocernos, porque gran parte de las cosas que se pueden mencionar sobre la iglesia tienen que ver con el desconocimiento que tienen, de mirarnos un poco a la distancia, de no conocer realmente lo que creemos y de no tener quizá la oportunidad de acercarse a uno de nuestros templos para saber y para conocer lo que nosotros hacemos. Entonces queríamos hacer esa cordial invitación para que tuvieran yo la oportunidad y con esto muchos de los mitos que existen puedan caer por su propio peso. ¿Esos mitos tú crees que han contribuido a este ambiente enrarecido que hay en torno a la iglesia? Pues son situaciones que curiosamente ahora en este tiempo hemos tenido también la asistencia de muchas personas que por solidaridad, por sentir que esta situación no es justa, se han acercado y nos han acompañado en los diferentes cultos. Los medios de comunicación también lo han podido reportar. El templo está abierto, hemos tenido visitas de muchas personas y muchos de ellos ya nos están acompañando de manera recurrente. Por eso creemos que el conocimiento es el que va a permitir el que tengan una mayor información sobre nosotros. Ya será situación de ellos claro, el seguir o no en la iglesia. Un par de preguntas rápidamente, a ver si me puedes contestar lo más pronto posible, más rápido. Dos cosas. Uno, si se va a realizar la celebración que tienen ustedes en agosto. Y dos, si este proceso se alarga, como dice Julio, que es muy prolongado en Estados Unidos, si su religión, su iglesia contempla el relevo del director, digamos, en Nazón Joaquín en estas circunstancias. Mira, sobre la segunda, el apóstol de Jesucristo, él es el que está al frente de la iglesia. Así dure los años el proceso. Él estará siempre al frente de la iglesia. De acuerdo. Y en relación con la ceremonia de la Santa Cena, seguimos con la misma agenda de reuniones con las autoridades para que en tiempo y forma se realicen. ¿Habrá alguien más que tome el lugar de él, supongo, para oficiar todas esas ceremonias, no? Tenemos la seguridad de que eso se va a resolver muy pronto. De acuerdo. Muy bien. Julio Rodríguez, tus conclusiones, Julio. Sí, yo creo que hay que separar perfectamente lo que es el juicio en proceso a la persona física, que significa Nazón, de lo que es justamente la iglesia como institución. Eso va a permitir justamente dimensionar dos cosas. Una, que el culto no se va a caer, porque también hay como visiones como apocalípticas del asunto. Y otra es, pues, esperar a que pase el proceso, ¿no? El proceso como tal seguramente será de interés para la prensa y para la cuestión jurídica, con los puntos que anotó el señor. Para la parte académica, pues no es un proceso legal que se le sigue a una persona.
Lo que es importante para nosotros es ver cómo va a responder y cómo se va a adaptar la Iglesia en términos de gobierno, de gestión interna, y qué decisiones va a tomar para lidiar con la posible ausencia del líder, ¿no? Y eso sí va a imponer un reto para la Iglesia misma. Hace un momento decía Adrián de que a partir de esta situación mucha gente se ha acercado tal vez por curiosidad a la Iglesia. ¿Dirías tú que la Iglesia se ha mantenido siempre un poco con mucha discreción? Y este tipo de cosas, ¿crees tú que vaya a beneficiar por lo menos para que se conozca? Yo creo ¿Qué es que esta la iglesia? actitud de una iglesia abierta es la mejor, es la actitud que se debería haber tenido hace años, no de no enfrentamiento, sino de convivencia. Yo creo que la política es la mejor solución en este sentido. No sé si se refería a la prensa o si se refería a la gente común. Que vayan allá por curiosidad. Que va. Yo sí le tomo la palabra, yo sí quiero visitarles. Pero creo que es lo mejor que puede hacer la Iglesia de la Luz del Mundo. Sí, porque, digamos, en su historia la Iglesia siempre suele, digamos, estar junta. La misma Sí. colonia Hermoso Provincia lo habla así, ¿no? Ha habido una política siempre de que si eres parte de la Iglesia, te protegeremos, pero no te nos salgas. Eso, es lo que te Por decía. lo tanto, eso ha sido como refractario del que está fuera. Y por lo mismo no ¿ya? se conoce. Y por lo tanto sí creó una frontera difícil de pasar. Muy bien, Julio, muchas gracias. Gracias a ti. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Everardo, muchas gracias. Me quedo con unos cuantos segundos, una reflexión final. Como bien decía Julio, una cosa es la Iglesia y otra cosa es el personaje que hoy está siendo centro de un proceso penal en California. Aquí, independientemente de si es culpable o no, eso lo determinarán las autoridades. Lo lamentable es lo que ya se está viviendo, un ánimo de linchamiento, de discriminación en el tema de, digamos, la convivencia cotidiana con esta iglesia. Eso, independientemente, insisto, del proceso penal, no nos va bien como sociedad, que tenemos que practicar el respeto. No me gusta decir tolerancia, me parece que la palabra correcta es respeto a quienes no piensan como tú y a quienes tienen otra religión distinta. Hasta la próxima.